expresidente Martín Vizcarra reiteró que no se arrepiente de haber dispuesto la disolución del Congreso de la República hace 4 años. Indicó que su decisión no fue improvisada y enfatizó que se dio en medio de una grave confrontación política que tenía con la oposición, cuya mayoría estaba liderada por el fujimorismo. Sin embargo, Vizcarra Cornejo reconoció que no quería llegar a ese escenario de la disolución congresal. Incluso recordó que el 28 de julio del 2019 propuso durante su mensaje a la nación un proyecto para adelantar las elecciones generales que al final terminó archivado en la Comisión de Constitución, donde la presidenta era la ex parlamentaria Rosa María Bartra. El exmandatario aseguró que jamás se le cruzó la idea de capturar otras instituciones públicas, como sucedió el 5 de abril de 1992 con el autogolpe de Estado del ex dictador Alberto Fujimori. Refirió que su medida estuvo dentro del marco de la Constitución política. Finalmente, el ex jefe de Estado anotó que los dos parlamentos que sucedieron al que cerró en el 2019 fueron muy malos para la ciudadanía. El líder de la agrupación Perú Primero fue vacado en noviembre del 2020 luego de que se conocieran actos de corrupción que se registraron durante su periodo como gobernador regional de Moquegua entre el 2011 al 2014. Actualmente la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Una buena oportunidad después de 4 años para reflexionar sobre una fecha que es ya parte de la historia del Perú, ¿no? Se cierra el Congreso el 30 de septiembre del 2019. Y viendo lo que ha pasado con los congresos posteriores, los dos congresos posteriores al que usted disolvió, ¿no se arrepiente un poco? No me arrepiento porque no fue una medida improvisada la que se tomó el 30 de septiembre. Fue producto del devenir de una confrontación entre dos poderes del Estado de 3 años, que finalmente llegó a su punto máximo de confrontación ese 30 de septiembre. ¿Pero le parece que estos dos últimos congresos son peores que el que disolvió? Son igual de malos. Igual de malos. Igual de malos, porque no se han hecho las reformas políticas que se requieren para que podamos elegir mejores representantes. Y, por ejemplo, el actual Congreso, cuando la población reclamaba, después de la salida de Pedro Castillo, adelante las elecciones, dijeron que no, porque tenían que hacer reformas constitucionales para tener una mejor elección. Y no se hacen las reformas. Como una reforma que era muy interesante es la de la bicameralidad, que usted, sí, hubo algunos cambios, pero ¿no valía la pena asumir esos cambios con tal de tener la bicameralidad? Se puede nuevamente hablar sobre esas reformas que es necesario que se discuta para, al final, en consenso, aprobarlas. En consenso. ¿Y no se arrepiente de el no haber permitido la reelección de congresistas? Fue la opinión mayoritaria, 86% pero, de la población. Pero usted tenía un liderazgo, tenía muchos seguidores, como los de la cuenta de TikTok que me están enseñando. Si usted se comprometía con respetar la reelección, le iban a hacer caso. Y tendríamos reelección, que yo creo que sí es buena para el Congreso. Sí, hay varias cosas que debe hacerse para mejorar pero entonces, la representación. ¿Usted sí está de acuerdo con que haya reelección? Estoy de acuerdo con que esos temas se discuten, que no se den por cerrado. O sea, yo creo que la bicameralidad, por ejemplo, debe... O sea, en principio usted está a favor de la bicameralidad y a favor de la reelección de congresistas. Pero una sola reelección, porque existe también personas que han estado en el Congreso de la República toda una vida. Y realmente su aporte no ha sido significativo porque hemos visto que la situación no ha cambiado de manera positiva en términos de igualdad en general, ¿no? Hoy justo he estado atentamente viendo la entrevista previa al hermano de Nano Guerra García, ¿no? Que me da mucha pena porque es un buen político. Y yo muy temprano, apenas me enteré, di mis condolencias a través del tuit, ¿no? Para él, para su familia. A pesar de las discrepancias que uno puede tener, tiene que reconocer. Es alguien, por ejemplo, que merecía ser reelegido si es que se hubiera presentado, si es que hubiera podido presentarse, Está bien, ¿no? Pero realmente siempre nos quedará la duda si esa muerte pudo ser evitable. Porque en el momento que necesitaba atención médica, la posta de salud estaba cerrada. Y no había médico para atender emergencia. Claro, nos quedará la duda porque no sabemos qué grado de dolencia está bien, tenía. pero sí. ¿Eso no cree que en pleno siglo XXI no deberíamos tener por lo menos una atención de emergencia? Y no estamos hablando un lugar a
15 horas de una capital. Estamos hablando A 2 horas de Arequipa. 2 horas de Arequipa. En la costa peruana, en la panamericana, en la costanera. Entonces, ese tipo de problemas tienen que corregirse. Son problemas Por supuesto, estructurales. que Y necesitamos estabilidad de gobierno para hacerlo. Yo hice referencia al artículo 134. Aquí está la Constitución, que es vigente, la Constitución de 93. Y se hizo un respeto irrestricto del artículo 134, que dice precisamente el término, el verbo que usa el artículo 134 es: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso. Claro, no O sea, está podría- tanto por la legalidad Claro. del texto, sino por si usted, recordando la historia, que la tenía presente obviamente, y además sus adversarios eran sobre todo los fujimoristas, no pensó, caramba, voy a tener que pronunciar esa palabra que trae tantos recuerdos. Sí, y trae malos recuerdos para muchos peruanos, porque en esa oportunidad se intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, es decir, obviamente el Congreso, pero no se eligieron en 4 meses un nuevo Congreso como sí se eligió en esta oportunidad. Aquí se ha respetado todas las Y dígame, instituciones. La congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra Vizcarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el cierre del Parlamento en el año 2019. Su acusación también apunta contra los exmiembros del gabinete liderado por Salvador del Solar por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín y organización criminal. ¿Y tú qué opinas sobre Martín Vizcarra, el cual no se arrepiente de haber cerrado el Congreso hace 4 años? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.